Timoteo, debes de saber esto, que en los últimos días será muy difícil ser cristiano, dice otra versión, porque habrán hombres amadores de sí mismos. Si quiere lo vemos, hermano, está en las epístolas a Timoteo, bendito el nombre del Señor. Tal vez a ver quién me ayuda ahí para encontrar esa cita que si está en segunda de Timoteo, bendito el nombre del Señor. Mire pues, hermano, mire lo que dice ahí en segunda de Timoteo 3:1, y como título le pusieron los traductores de esa versión, le pusieron un título y le pusieron el carácter de los hombres en los postreros días. Ahora, ¿cuáles son esos postreros días? Son estos días que nosotros estamos viviendo. También debes de saber esto, le está hablando el apóstol Pablo a Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Esta es la versión Reina Valera del 60. Si miramos en la Biblia de Negas, pero debes de saber esto, que en los últimos días, como tiempos más lejanos que últimos días, es más cardíaco últimos días que postreros tiempos. Y entonces en esa versión dice, pero debes de saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. En la otra decía, vendrán tiempos peligrosos. Pero hay una versión, no sé cuál es, pero está y dice, será muy difícil ser cristiano. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Entonces, volvamos a la Reina Valera del 60. Y mire por qué dice que será tiempos peligrosos, tiempos difíciles. Porque habrán hombres amadores de sí mismos. Ese es número 1. Número 2. Serán avaros o ávaros. Avaros. 2. Vanagloriosos. 3. Soberbios. 4. Blasfemos. 5. Desobedientes a los padres. 6. Tenemos que orar mucho por nuestros hijos, hermano, y pedirle a Dios que ponga un espíritu de obediencia sobre la vida de nuestros hijos. Porque, hermano, cuando los niños son chiquitos, menores de edad, los podemos gobernar. Pero conforme van creciendo y se hacen hombres y se hacen mujeres, ahí viene el problema muchas veces. Por eso, hermano, lo que Dios manda en su santa palabra, instruye al niño en su carrera. Dice una versión, otra dice, instruye al niño en su camino, para que cuando fuere grande no se aparte de él. La edad de los pequeños es propicia para que les sembremos la palabra, para que oremos por ellos, para que les enseñemos la conducta cristiana, los principios cristianos, los mandamientos del Señor. Óigame, lo que usted haga en la vida de sus hijos de pequeños le va a redundar en bendición cuando ellos crezcan. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Fíjese que una de mis hijas me decía, fíjate, papá, que tuve una plática con mis compañeros en la facultad de medicina y empezaron a hablar de la Biblia. Pero los que comenzaron a hablar de la Biblia
no saben mucho de la Biblia como ella sabe, porque ella desde pequeña creció en el Evangelio. Entonces me dijo, empezaron a hablar de los arcángeles. Y hablar de los arcángeles es un tema profundo, pues. Y entonces le dijeron, ¿qué dices tú de los arcángeles? ¿Quiénes son los arcángeles? ¿Y cuántos son los arcángeles? Entonces ella le dijo, según lo que yo he oído, las enseñanzas que he recibido y lo que mi padre ha enseñado, que lo que en la Biblia se mira, pueden haber muchos, pero los que la Biblia menciona son 3. Es el arcángel Miguel, el arcángel Gabriel y Luzbel, que cayó y se convirtió en Satanás. Bendito el nombre del Señor. Y le dijeron, pero entonces, ¿y dónde? Sí sabemos que está Miguel, le dijeron los compañeros, y sabemos que está Gabriel, pero también sabemos que está Rafael. Sí, y eso no es primera vez que yo lo oigo, porque fuimos con un médico de aquí de la ciudad y nos atendió en su clínica con una de mi hija y platicando, él es cristiano, pero saber por qué dijo él, soy cristiano, hizo así, mire, soy cristiano, pero hizo así, y entonces dijo, y ya vio que así como empezó a platicar, pero dijo, y ya vio pues que así como los arcángeles que están en una gloria tremenda, y dijo, y ahí está ahí está Miguel, ahí está Gabriel y ahí está Rafael. Y yo dije, qué tremendo, ¿eh? ¿De dónde sacaron eso? ¿De dónde sacaron eso? Y entonces mi hija les aclaró y les dijo, no está en toda la Biblia, no encuentran ningún Rafael. Bien, y no. Entonces, hermano, ¿a qué va esto? Que al niño que se le sembró la palabra, que se le dio la instrucción, que se le ministró, que se le dio testimonio. Por eso el testimonio de los padres, de nosotros los padres, de los mayores, es clave para la vida futura de nuestros hijos. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? Y a su nombre. Qué triste que nuestros hijos digan que, o puedan decir algún día, ser cristiano como son mis padres. No, hermano, eso es triste. Pero que nuestros hijos digan, yo quiero ser cristiano y quiero ser un hijo de Dios y llegar a ser como son mis padres. Ahí sí que sacamos 100 puntos. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Y para la gloria bendita del Señor. Entonces el apóstol Pablo está hablando a Timoteo y diciéndole los tiempos finales, los días finales serán peligrosos, difíciles, porque los hombres, la humanidad pues tendrá estas características, tendrá este carácter, y las características son, como ya lo dijimos, amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos e impíos. ¿Y usted sabe qué es un impío? Un impío es el que conoció al Señor y vive de una manera totalmente desordenada. La Biblia muestra 3 grupos de personas respecto a los que han creído en Cristo. Dice, si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedará el impío y el pecador? Entonces son 3 grupos: grupo de justos, grupo de impíos y grupo de pecadores o inconversos. Nosotros hemos sido muy dados de llamarle impío al que no conoce al Señor. Pero impío fue el que estuvo un tiempo en la iglesia, se echó al mundo y vive a la manera del mundo, pero tiene en su corazón el conocimiento de que existe un Dios, de que la Biblia es la palabra, lo sabe
pero se echó para atrás y no quiere saber nada del Señor. Pero oiga, ¿sabe qué cosa tremenda es también? Que impío es aquel que viene a la iglesia, pero que vive desordenado y no vive en temor reverente a Dios, ni busca la santidad. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Porque que esté en el mundo, pues ahí está en el mundo, pero que esté en la iglesia, hermano, vaya, oiga. Y que no solo que esté en la iglesia, y que tenga cargo en la iglesia. Vaya, dejemos todavía eso. Que se pare en el púlpito, que ocupe un púlpito y que le dé enseñanza al pueblo. Y es impío. Y dice la Biblia que toda palabra lleva espíritu. Entonces nosotros tenemos que ver quién nos está enseñando, quién nos enseñó, quién nos está enseñando y qué es lo que nos están enseñando. A ver, dígame usted esto, ¿quién discipuló a Adán y a Eva? ¿Quién los discipuló? ¿Quién les dijo de todo árbol del huerto podéis comer, menos del árbol que está en medio del huerto, que es del fruto del árbol que está en medio del huerto, que es el árbol de la ciencia del bien y del mal? ¿Quién les dio esa palabra? ¿Quién los discipuló? El Señor. Dice que el Señor a diario, a la hora del fresco de la tarde, dice que descendía de lo alto de los cielos y bajaba al Edén, al huerto donde vivía y habitaba Adán y Eva, y convivía con ellos y compartía con ellos. ¿Y cuál sería ese compartir? De que Adán y Eva escuchaban lo que Dios les decía. Todo eso era enseñanza para ellos, todo eso era doctrina para ellos, todo eso era palabra para ellos. No solo oír a Dios, sino disfrutar de su presencia, de su gloria, de su poder, de su gracia, de su amor. Y ellos sabían perfectamente qué era lo que el Señor les había enseñado. Ahora resulta que la mujer sale y se aparta de la voluntad del Señor y es engañada por la serpiente, que la serpiente fue tomada por Satanás. Y ahora la serpiente le habla a la mujer y la mujer le puso oídos. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Yo no sé cómo la hizo, cómo la atrajo, porque la serpiente se enrolló en el árbol donde estaba el fruto. Y ella paseando entre el huerto y entre los árboles del huerto, no sé cómo la llamó. Posiblemente la mujer vio a la serpiente y la serpiente la vio a ella. Pero como la serpiente hablaba, le habló. No sé cómo. Tal vez le dijo, hey, no sé cómo le pudo haber. Acércate, quiero hablar contigo. Y ella se acercó y cometió un error tan grande y tan terrible de ponerse a platicar con la serpiente. Le puso oídos. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Le puso oídos. Y entonces ella le tiró el anzuelo, la serpiente, que era Satanás. Y le dijo, con que Dios os ha dicho que no comáis del fruto de este árbol de la ciencia del bien y del mal. Y entonces ella le respondió, sí, Él nos dijo que no comiéramos del fruto de este árbol y que ni siquiera lo tocáramos. Y el Señor en ningún momento
dijo esa palabra, el Señor dijo que no comieran, pero no dijo que ni siquiera lo tocaran. ¿Por qué añadió esas palabras Eva? ¿Por qué dijo eso? Si el Señor no lo había dicho. Y entonces le dijo, no es así. Lo que les dijo Dios no es así. Ahora, ¿quién es el diablo? ¿O quiénes son los enviados del diablo para querer quitar de usted los preceptos de Dios, los mandamientos de Dios, la palabra viva de Dios que está implantada en su alma porque usted ha sido discipulado y discipulada por Dios y la palabra de verdad mora abundantemente en su corazón y usted está parado y parada sobre la roca firme que es Cristo y usted está en esa verdad? Ahora, ¿quién es el diablo o los enviados del diablo para venirle a decir a usted, sacándole plática? Por eso tenemos que ver con quién, hasta con quién platicamos. No podemos ponernos a platicar más en este tiempo tan peligroso que estamos viviendo. No podemos, hermano, ponernos a platicar con cualquier persona. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Le voy a contar algo, lo peligroso que es ponerse a platicar con cualquier persona. Hay un hermano que es siervo de Dios y es un hombre que Dios usa mucho en el canto y también en la palabra bendita del Señor. El padre de él es pastor en un estado de los Estados Unidos, en Ministerio Ebenezer, y Dios lo usa tremendamente. Pero el hijo ha estado aquí en Guatemala y llegó un momento en que como ya era casado, hizo su solicitud para sacar visa norteamericana y le dieron la visa, gracias a Dios. Entonces decidió viajar, ir a ver a su padre y hasta tenía planes de irse a radicar con su familia a los Estados Unidos y cambiar pues de país para ir buscando mejores oportunidades. Entonces viajó, abordó el avión en el que iba rumbo a los Estados Unidos y le tocó sentarse con cierta persona de compañero de viaje en el sillón donde iba. Ya en el vuelo, el que iba ahí sentado le sacó plática. Y él le siguió el rollo y empezaron a platicar. ¿Y usted cómo se llama? ¿Y a dónde va? Pues yo voy vamos a la misma ciudad y que no sé qué y que no sé cuánto. Pero el tipo que le sacó la plática le preguntó cosas así y él, ¿cómo se llama usted? ¿En qué trabaja usted? ¿Y es casado? Sí. ¿Y su esposa? ¿Y cómo se llama su esposa? ¿Y cuántos hijos tiene? 2 hijos. ¿Y a qué se dedica? Pues yo predico la palabra de Dios y le dijo todo. Y al otro también le dijo todo, pero a saber si era cierto. Bueno, y viajaron y ahí iban, platica. Yo le digo lo delicado que es de ponerse a platicar con personas que no conocemos. A veces cuando le quieren sacar plática a uno y uno dice, sí, pero así cortante, dice, qué cortante es esa persona, pero es porque se está guardando, pues. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Bueno, llegaron, descendieron del avión, caminaron los pasillos para llegar a donde tenían que chequear los pasaportes. El hombre que le tocó de compañero pasó primero y atrás de él venía el hermano. Y le empezaron pasó a la ventanilla ahí para que le chequearan su pasaporte y el que lo atendió le empezó a hacer preguntas y preguntas y preguntas y preguntas y preguntas y preguntas. Y resulta que el hermano, ya se tardaron en atender a este señor, cuando mira de que vienen dos
2 policías de ahí del aeropuerto. Y agarran al hombre y se lo llevan para adentro un cuarto del aeropuerto. Y él esperando su turno. Y al otro se lo llevaron para ir a entrevistarlo y para ir a indagarlo. A ver. Y entonces ahí dicen, el norteamericano, para decir el siguiente, dice next. Ya sabe uno que dice el próximo. Entonces ya pasa uno. Y pasó next. Y entonces le entrevistó, ¿y a dónde va? ¿Y a qué viene? ¿Conoce usted a Juan Pérez? Que era el otro, ¿ah? Pues no, porque ahí en el avión no. Ah, no, le dijo. Usted lo conoce desde hace tiempo. No, señor. No, señor, yo ahí lo conocí. Diga la verdad. ¿Lo conoce desde hace tiempo o no? No, señor. ¿Y por qué él sabe muchas cosas suyas? Ah, porque no. ¿Cómo se llama su esposa? Le dijo el de la oficina. Ese es el nombre que él me dio. ¿Cuántos hijos tiene? 2 varones. Eso fue la información que él me dio de usted. ¿En qué trabaja? Soy ministro del Evangelio y en tal iglesia estoy. ¿No? Eso fue lo que él. O sea, que él sabe toda su vida, Señor. Y usted diciendo que usted no lo conoce, que en ese momento lo conoció, eso no se lo vamos a creer. Y sepa que esa persona ya fue conducida. Es una persona peligrosa. Así que agradezca que usted no se vaya también preso ahorita. Pero, y agarró su pasaporte. Pero, y agarró el sello. ¡Pau! Anulado en una hoja. ¡Pau! Anulado en la otra hoja. ¡Pau! ¡Pau! Todas las hojas. Ahí está, señor. Pase para allá. Usted va a ser regresado a su país. Ya está en los Estados Unidos. Usted va a ser regresado a su país y va a esperar el turno para que se le avise. Mientras tanto lo van a tener en tal y tal lugar. Y él me lo contó a mí. Me dijo, hermano, qué triste abrirle uno su corazón a alguien que uno no conoce. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Me dijo, perdí mi visa, perdí oportunidades, perdí tantas cosas, estuve al borde de irme a preso. ¿Qué no le iba a pasar al pobre varón por haberle seguido la plática a quien le metió cuerda para sacar provecho? ¿Y sabe qué dijo el tremendo que se llevaron primero? Le dijo, el que viene detrás de mí puede dar fe de mí. El que viene detrás de mí puede dar fe de mí. Él me conoce desde hace mucho tiempo. Lo hundió. Eso fue lo que le pasó a Eva. Que a Eva le tiró el enemigo para ver si caía. ¿Y ella qué tenía que hacer? ¿Qué haría usted? ¿O qué haría yo? Según lo que nos diga, hacer lo que hizo el Señor Jesucristo. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Escrito está, Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. Sí, pero tal y tal cosa. Escrito está, Satanás, no tentarás al Señor tu Dios. Sí, pero es que esto y el otro, sigue el diablo insistiendo. Escrito está, Satanás, solo a tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor?
Pero hermano, seguirle el juego al enemigo, ponerle oídos al enemigo, abrirle la puerta de nuestra casa al enemigo. No, hombre. Otro caso, una familia linda de Dios. Y el esposo quería hacer un negocio, le urgía vender algo que tenía. Y salió y regresa a decirle a su esposa, mija, ya hice negocio el camión. Y aquí viene conmigo el señor que va a comprar por favor, nos haces desayuno, era temprano. Y él va a desayunar aquí con nosotros. La esposa lo atendió como atender a un rey. Le hizo desayuno a su esposo, le hizo desayuno al hombre. Y desayunó, platicó. ¿Qué no platicó? Pero ¿qué no platicó? Las palabras le sobraban. Tenía abundancia de palabras. Después de haber estado como 2 horas ahí en la casa, entró al baño y todo. Entonces, mi amor, ahí regreso, voy con él, me va a pagar allá en la ciudad, allá en Masate. Va, mi amor, cuidado pues. Ahí regreso. Supo dónde estaban sus restos a los 12 años que se fue. Se lo llevó y lo acabó. Y la esposa, pero si comió en la casa, si platicó con nosotros, ¿qué pasó? Debes de saber esto, Timoteo, que los últimos días serán tiempos peligrosos. Debes de saber esto, Timoteo, Timotea, que los últimos días serán tiempos muy difíciles. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? No le abras a cualquiera tu corazón. No le pongas oídos a cualquier persona. No entables plática simplemente resérvate, guárdate. Guarda a tu familia, enseña a tu familia a temer a Dios, a tus hijos, dales consejo, ora por ellos. Es mejor que caminen 2 o 3 cuadras y no por un jalón que les van a dar y ya no aparezcan nunca. No le abras la puerta de tu casa a cualquier persona. No le cuentes tus intimidades. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Y a su nombre. Son tiempos, pero entonces viene Eva y se pone a platicar con la serpiente. Y la serpiente le dice, no es así lo que te dijo Dios. ¿Cómo que no es así? Si Dios es veraz. Si Dios es la verdad, si Dios es verdadero, si Él es justo, ¿cómo que lo que Dios nos dijo no es cierto? ¿Cómo es que ahora algunos dicen no es cierto, no hay arrebatamiento? ¿Quién dice que no? Si está escrito en la palabra del Señor y por tiempo, por añales, hemos recibido de Dios y del Espíritu por ministro certificado por Dios que ese evento es el que debemos de estar esperando. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor, hermano? Y que quieran venir a arrancarnos verdades divinas de nuestro corazón y sembrarnos mentiras, sacarnos la verdad y ponernos engaño y ponernos error.
No lo van a poder lograr mientras nosotros seamos celosos de lo que Dios nos ha dado y caminemos firme en la verdad donde hemos sido enseñados. Dele un aplauso al Señor. Y le dice, no es cierto lo que Dios, porque sabe Dios que el día que comas de este fruto, o que coman ustedes de este fruto, serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Oiga, le interesó a Eva, como ya le había abierto puerta al enemigo en la plática que entabló con el diablo, hermano, ya espiritualmente estaba contaminada. Entonces, como que le fueron tocadas las fibras de su ego, de su ambición personal, y dijo, ala, qué importante está eso, en sus adentros lo dijo, de llegar a ser como Dios. Si comer de ese fruto significa que voy a ser como Dios, yo quiero comer de ese fruto, dijo la mujer, y yo voy a ser como Dios. Pues cayó en la trampa del diablo y tomó el fruto y comió y cayó, y ha caída. Mire lo tremendo que es. Un caído no cae solo. Un caído siempre busca a otro que esté en pie, o que esté tal vez mal parado, que esté tambaleando para llevarle el veneno y también tumbarlo. Entonces tiene que tener mucho cuidado. Eso es lo peligroso de hablar con gente amargada, con gente que murmura, con gente que está amargada en su alma, con gente que está mal, hermano, y que ese veneno que saca en su plática, ya sea verbal o por teléfono, le pueda contaminar a usted y usted pueda seguir los pasos de esa persona que ya cayó, ya está caída, pero no quiere caer solo ella, sino que se lo quiere llevar también a usted. Pero nos cubrimos con la sangre bendita del Cordero, desde la coronilla de nuestra cabeza hasta la planta de nuestros pies. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Y a su nombre, hermanos, y a su nombre. Porque Adán estaba bien y llega ella. Pero ahora preguntamos, ¿qué tan bien estaba Adán? ¿Qué tan bien estaba? Porque si hubiera estado bien, él hubiera sacado lo que él sabía de Dios. Y le dice, ¿cómo es posible que tú, ¿dónde estabas? Y que tú estés dándome a mí de lo que el Señor dijo que nunca comiéramos de eso. Ah, pero él lo tomó y también comió y también cayó. Ahora cuando el Señor los busca ya caídos, los busca porque ellos no buscaron a Dios. Qué triste es que alguien caiga y no busque a Dios, para que Dios lo perdone y se arrepienta, porque Dios perdona, aunque el pecado haya sido lo más terrible que haya sido, el Señor siempre estará presto a perdonar y tener misericordia del corazón contrito y humillado. Él no lo despreciará jamás. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Pero qué triste es que un caído se quede caído y no busque su restauración. El Señor lo buscó en lugar de que él lo buscara. Y el Señor le preguntó, ¿dónde estás tú? Y estaba escondido detrás de los árboles del campo. Y el Señor lo estaba viendo, pues. Pero el Señor, cuando le decía, ¿dónde estás tú?, no era porque no lo viera, sino que quería que le respondiera. ¿Dónde estás tú, Adán? Hasta que se dio por descubierto. ¿Por qué te escondes? Señor, es que me escondí detrás de... ¿Pero por qué te escondes? Señor, es que estoy desnudo. Y ahí va el punto, oiga, ¿quién te enseñó? ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? ¿Quién te enseñó? Habría que ver esa palabra, Alvarito, si esa palabra es ¿quién te didasco? ¿O quién? Vaya, es una palabra hebrea, pero puede ser ¿quién te didasco? ¿Quién te dio doctrina?
¿Quién te dio enseñanza? ¿Quién te enseñó? Que en lugar de levantarte con lo que te enseñó, te botó y te desnudó. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Entonces no es que cualquier persona vaya a usted y le enseñe y exponga usted su alma para que le enseñe. ¿Y qué le va a enseñar? ¿Y en qué, cómo le digo yo, en qué orden se mueve? ¿En qué órbita está? Si es estrella errante solamente, es fugaz, o está bajo autoridad, se mueve bajo autoridad, está en el orden de Dios, teme a Dios. No es que tú vayas nada más y te expongas solo porque te digan, fíjese que en tal lugar están diciendo esto y allá están, y corras tú para que vayas y expongas tu alma y ojalá te sembraran buena semilla y te sembraran buena palabra. Pero y si te siembran muerte, y si te siembran error, y si te siembran confusión, y si te siembran, hermano, destrucción, ¿qué va a ser de tu vida? Y vuelvo a decirte, Pablo diciéndole a su discípulo Timoteo, debes de saber bien esto, que en los últimos días serán días bien difíciles y serán tiempos peligrosos. ¿Cuántos dicen gloria al nombre del Señor? Y ahora le dice el Señor, ¿quién te enseñó? Entonces, pongamos atención a esa luz roja que está encendiendo. ¿Quién te enseñó? ¿Quién te enseña? ¿Quién te está enseñando? ¿Qué enseñanza estás recibiendo? ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Porque aún en el internet hay buena palabra, pero así como hay buena palabra, hay palabra de error, hay herejía, hay blasfemias, hay engaño, hay confusión. Entonces no es nada más de bajar del internet y aprendérselo de memoria y ya soltarlo. No, hermano, no es así. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? El que revela la palabra es el Señor por su Espíritu. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y si usted se mueve en un orden, sígase moviendo en ese orden, y ahí Dios va a hacer que eche raíces profundas, que crezca, que florezca y que fructifique. Pero ¿qué más dice? Amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. El que es desobediente a sus padres en el hogar va a ser también desobediente a sus padres espirituales en la iglesia. Y el que es desobediente a sus padres espirituales en la iglesia va a ser también desobediente a sus padres en el hogar. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre, y largura de años tendrás sobre la faz de la tierra. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? La Biblia dice que Dios honra a los que le honran. Desobedientes a los padres, ingratos e impíos. Impío quiere decir, se llamará cristiano, pero vive a la manera del mundo, vive en pecado, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, oiga, crueles. Es que hoy estábamos hablando de una hermana y de una familia que nosotros amamos, pero que se fueron primero a radicar a los Estados Unidos y que ahora están en Berlín, Alemania. Y entonces yo platicaba hoy en la mañana con mi esposa y le decía, ay, mis hermanos, que Dios los bendiga hasta allá. Y entonces le digo a mi esposa,
¿qué tal será Alemania? Entonces me dicen, no cabe duda de que debe ser lindo, con una tecnología tremenda. Se puede ver en la industria automotriz, que la industria automotriz alemana supera aún a la gringa, a la japonesa y a todos. Pero entonces yo le dije, pero a pesar de todo eso, yo tengo mis recelos de esa nación alemana, porque como que me da un cierto miedo en mi corazón esa tierra y ese pueblo. Y me dice, ¿por qué? Porque ahí masacraron, le digo yo, 6 millones de judíos. Entonces me dice ella, sí, pero fue Hitler. Pero yo le dije, pero no fue Hitler personalmente a 6 millones. Fue gente del ejército alemán y fue gente del pueblo alemán que le siguieron el juego, que le siguieron, que le atendieron y le dijeron, ¿cómo no? Lo que diga usted, mi señor, eso haremos. O sea, ya eran vasos propicios, gente propicia a esa crueldad, a esa maldad. Hermano, si en esos campos de concentración, hermano, a la que cosa, hermano, si cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, descubrieron los campos de concentración y descubrieron lugares donde habían cientos de cadáveres, unos encima de otros, unos totalmente desnudos y semidesnudos, unos ya en estado de putrefacción y otros agonizando. Tenían el pellejo pegado al hueso. Estaban muriendo de hambre y de inanición. Allá habían niños, allá habían jóvenes, señoritas, allá habían mujeres, hombres, allá habían ancianos, allá habían ancianas, todos hebreos, todos judíos. Su pecado era ser judíos, porque no habían cometido ningún otro pecado, porque la orden de Hitler era acabar desde el primero hasta el último de los hebreos. Hermano, pero no les daban un balazo. Los hacían agonizar. Los torturaban a lo más terrible, hermano. Y entonces le digo yo, para mí esa nación es la que menos desearía yo conocer, a no ser que Dios lo mande a uno. Pero qué terrible, ¿no? Esa tierra está manchada de sangre inocente. Imagine usted la sangre de 6 millones. Si nos ponemos a llenar barriles con esa sangre de 6 millones, ¿cuántos barriles hubiéramos llenado de sangre de 6 millones de judíos? Ahí corrieron ríos de sangre. Y el Señor tiene que vengar esa sangre, porque es sangre inocente. ¿A qué va que le estoy diciendo? Que dice que los hombres del último tiempo serán crueles. Tendrán crueldad en lo más profundo de su ser. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Crueles, intemperantes, implacables y crueles. ¿Y sabía usted que nuevamente en Europa y en el mundo está surgiendo un odio nuevamente manifiesto, público, a los judíos? Y hay una consigna de echarlos de los países donde están o de matarlos. Nuevamente se manifestó ese espíritu en contra de la nación judía y están sufriendo los israelitas en los países donde se encuentran, en Europa y otros continentes. Entonces están decidiendo salir de esas naciones y volver a su patria. Aunque eso es bíblico, hermano. Y el Señor lo está permitiendo, pero dice, vendrán tropiezos al pueblo del Señor y al pueblo de Israel.
pero hay de aquel por quien venga el tropiezo. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Entonces ahorita nuevamente vuelve a ver lo que dice Pablo. Gente implacable, calumniadora, intemperante, cruel, aborrecedores de lo bueno. Eso está saltando hoy y se está llenando la tierra, y es el carácter de los hombres de la generación actual que no tiene a Jesucristo. El mundo está lleno de esas características. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Pero sigamos viendo esto. Traidores. En la traición hay un espíritu, que es el espíritu de Judas Iscariote. Que Dios nos libre a nosotros de traicionar a quien nos ha tendido la mano, a quien nos ha abierto la puerta, a quien nos ha dado de comer en su mesa, a quien nos ha abierto su corazón. Que Dios nos libre. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Hay gente que levanta iglesias, hermano, que levanta iglesias con puñal de traición por detrás a su maestro, a su pastor, a su autoridad que lo cubrió, que lo engendró, que le dio todo. Y qué fácil es ver los pies de barro de la gente y tomar el puñal y atravesarlo y levantar un ministerio. ¿Sobre qué bases? Si el trono de Dios tiene como base la justicia, la verdad. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Si vamos a levantar un ministerio sobre bases malas, los resultados tarde o temprano. Oiga, hay un dicho en la vida real: lo que comienza mal, termina mal. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Y a su nombre. Entonces la traición es castigada por Dios, y es lo peor que le puede pasar. Porque la Biblia dice: se levantó contra mí, levantó su calcañar, el que comió en mi mismo plato, el que se sentaba a mi mesa, mi mejor amigo, mi compañero, dice la Biblia. Entonces, después de traidores, dice impetuosos. Impetuoso es un río cuando está crecido, cuando el río está embravecido, cuando el río arrastra piedras, cuando el río bota puentes, cuando el río se desborda, se convierte en un río impetuoso. Y hay gente que así es, que no le importa pasar sobre quien tenga que pasar con tal de alcanzar sus fines. Y eso es manifiesto hoy en la presente generación. Pero ¿qué más dice? Infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Lo más tremendo es esto, oiga, que tienen apariencia de piedad. La Biblia a estos les llama lobos, vestidos con piel de oveja, que tienen apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. ¿Sabe qué quiere decir cuando dice a estos evita? Con estos no te juntes, con estos no comas, con estos no camines, con estos no vayas. ¿Dice amén o no dice amén? Dios te está advirtiendo a ti y a mí. Porque hay gente que le dice a uno: mire, hermano, algunos le dicen de buen corazón a uno: a ver cuándo nos tomamos un cafecito. Y con este calor y un cafecito. Bueno, si a donde lo van a llevar a uno hay aire acondicionado, pues cae bien el cafecito. Pero ¿qué mueve a esa persona a decir cuando nos tomamos un cafecito? Y platicamos. ¿Platicamos de qué? ¿Qué me va a lanzar? ¿De qué tengo yo que
guardarme y no caer en la trampa. A veces lo mejor es decir, mire, cuánto no quisiera yo tomar el cafecito, pero tengo saturado mi tiempo y no me da tiempo. Tal vez en los días que vienen, cuando esté más desocupadito, nos ponemos de acuerdo y vamos, pero se lo quita del camino. ¿Cuántos dicen gloria al nombre del Señor? Dice que a estos debemos de evitar, porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado y arrastradas por diversas concupiscencias. Y hermano, y es por eso que le decía yo, su casa es casa de Dios y puerta del cielo. Cuide su casa. Varón, cuida tu casa. Varones, cuidemos nuestra casa y cuidemos a nuestra esposa y cuidemos a nuestros hijos. Tú eres un atalaya. ¿Dónde está la niña? ¿Dónde está la hija? ¿Dónde está el hijo? Fue el que dijo que iba, pero ¿y a qué hora dijo que regresaba? A las 5, pero ya son las 6. Llamemos. Preguntemos dónde está. Averigüemos con quién anda. Porque están bajo nuestra responsabilidad. Porque si no los cuidamos nosotros, no los va a cuidar el vecino. Amén. Nosotros somos los que tenemos que ver por los nuestros. Nadie se va a estar preocupando por nuestra familia. Dice gloria a Dios, hermano. Hay personas que se la hacen pasar de siervos de Dios y de siervas de Dios, pero se meten a las casas y es más el daño que hacen que el bien que puedan hacer. En una oportunidad una familia le abrió la puerta a una persona que se dijo ser siervo de Dios. Llegó, platicó con ellos, oró por ellos, les dio palabra a ellos, convivió con ellos, hasta compartieron alimentos, después oró y se retiró. Pero ellos no sabían cómo andaba. Algunos de nosotros que éramos de esa iglesia sabíamos cómo andaba. Y dijeron, pobre, los hermanos ya le abrieron la puerta de su casa. Bueno, se fue y entró a las horas de la noche y se fueron a dormir. Como a eso de la 1 de la mañana era una desasosiego en la casa. No había paz en la casa, no podían dormir. El esposo le dijo a la esposa, ¿qué será que yo no puedo dormir? Y ella le dijo, yo estoy igual, no puedo dormir, pero ¿qué nos pasó? Y es un desasosiego, pongámonos a orar. Se pusieron a orar. Es lo que uno debe hacer en un momento así crítico. Y empezaron a orar y a orar. Y a la hermana Dios le mostró. Y le dijo, el Señor me ha dado una visión. Era una casa de 2 niveles la que tenía. Y le dijo, y el Señor me mostró el sillón de la sala, donde tuvimos la plática con el hermano que vino. Bajemos, porque yo quiero decirte lo que el Señor me mostró. Y vamos para allá. Y bajaron. La hermana iba bajando las gradas del garaderío para bajar cuando se paró y le dijo, te voy a decir, porque a mí me da miedo bajar ahí, porque lo que Dios me mostró es tremendo. Dios me mostró sobre el sillón una serpiente enrollada grande. Y no me la mostró una vez, me la mostró varias veces. Entonces ya encendieron las luces y bajaron, vamos a ver, nos cubrimos con la sangre bendita de Cristo. Y bajaron y vieron el sillón. Y no era serpiente. ¿Sabe qué era? Como era tierra fría y había frío, que el que llegó a visitarlos dejó olvidada su bufanda y la dejó enrollada, así se quedó enrollada. Dijeron, pero esa es una bufanda. Pero ahí no, todavía no se les sabía. Se fueron otra vez para arriba, volvieron a orar y le dijo, me vuelve a mostrar el Señor. Y vamos. Entonces el Señor le dijo, esa ropa está contaminada.
porque el que la usaba o el que la ha usado está pero apartado de mis caminos y carga una contaminación terrible, pero terrible, terrible. Y ha optado por meterse a las casas para hacer más daño que bien. Entonces vieron que la bufanda era una bufanda, pero espiritualmente se convertía en una serpiente. Agarraron una vara, se cubrieron con la sangre de Cristo y sacaron a esa hora, 2 de la mañana, enfrente había un predio y al predio fueron a dejar, predio que estaba baldío, fueron a dejar tirada la bufanda, oraron, se cubrieron con la sangre de Cristo, regresaron a orar por la casa, se fueron a acostar y durmieron tranquilamente. Ahora el asunto es que no quedó ahí. Al siguiente día se fueron con el pastor principal y le fueron a contar la experiencia que tenía. Y ahí salió a luz todo. Por eso la característica de los hombres del último tiempo será también que serán impíos. Pero los impíos, si están en el mundo, ni nos metamos con ellos. Oremos nada más para que Dios un día los regrese, porque un día estuvieron en la iglesia. Y que Dios toque a los pecadores inconversos y que tengan un encuentro con Cristo. Pero los impíos fueron los que un día hasta cargos tuvieron, pero se lanzaron al mundo. Pero el problema es cuando el impío está metido en la iglesia. Pero qué lindo es el Espíritu Santo, hermano, que todo lo muestra y que todo lo revela. ¿Cuántos dicen gloria al nombre del Señor? Mire, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Se está hablando de esas mujercillas. Les gusta que les enseñen y se interesan en ser enseñadas y nunca aprenden. Pero el asunto y el punto es quién te enseña o quién les enseña. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Usted sabe que Janes y Jambres eran hechiceros que resistieron a Moisés y que hacían magias para que Faraón dijera es lo mismo los brujos de Egipto que Moisés y su cristianismo. Pero no es lo mismo, hay una diferencia como de la tierra al cielo. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Dice que resistieron a Moisés. ¿Y quién era Moisés? Era la autoridad delegada por Dios. ¿Y qué dice la Biblia que le sucede al que resiste a los Moisés o a los que resiste a la autoridad delegada? Atraen para sí mismos condenación para sí mismos. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Resisten a la verdad. ¿Y quién es la verdad? La verdad es Cristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? ¿Qué entendimiento tiene esta gente? Entendimiento corrupto. ¿Y Dios de qué nos ha estado hablando a nosotros para calificar, para irnos en el arrebatamiento? ¿De qué nos ha estado hablando Él? De limpiar nuestro entendimiento, de limpiar nuestra mente, de limpiar nuestra alma. El que esté limpio, límpiese más todavía. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? ¿Y cómo vas a limpiar tu entendimiento? ¿Cómo vas a limpiar tu mente para que en verdad funcione la mente de Cristo en la tuya y tengas todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo de buen nombre, todo lo que tiene virtud, todo lo que tiene verdad, todo lo santo, todo lo puro, dejando que el Señor te ministre por la palabra bendita del Señor? La palabra del Señor es llamada también el abacro regenerativo o el abacro de la regeneración. Así que la palabra viene como que fuera agua fresca. La palabra deja que
que el agua fresca de la palabra lave tu alma, lave mi alma, lave nuestra mente, lave nuestro corazón. Entre más palabras recibas, porque dice el Señor que abundancia de palabra more en tu corazón, pero traduzca ese corazón en espíritu, en hombre interior, que nuestro hombre interior esté con la abundancia de la palabra del Señor. El hombre o la mujer de Dios que tiene abundancia de palabra no tiene otro tema que hablar más que el tema del Señor Jesucristo. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor? Pero dice, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina. ¿Cuántos aman la doctrina del Señor? Cuando dice Pablo, mi doctrina es la doctrina apostólica. Pero tú has seguido mi doctrina. Conducta, ¿cuál sería la conducta de Pablo digna de imitar? Que él mismo, hermano, parece que fuera osado en hablar al decir, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Pablo había alcanzado un nivel espiritual maravilloso. Entonces dice, pero tú has seguido mi doctrina, mi conducta, mi propósito, mi fe, mi longanimidad, mi amor, mi paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que se me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Qué lindo, hermano, que podamos nosotros ver en nuestros líderes el ejemplo y la imagen de Cristo. Qué lindo poder ser, que Dios nos use como ejemplo, que te use a ti como ejemplo, a mí como ejemplo, para un grupo de gente, para un conglomerado y para mucha gente. El día de ayer fue el sepelio de un hermano que partió con el Señor allá en San Antonio, Suchitepeques, y que es padre de el apóstol José Antonio Martínez, que está en Yucatán, México. Y este señor pues partió, pero dejó un legado de que sus hijos son ministros. Todos son ministros, incluyendo su hija. Es una sierva tremenda del Señor. Y entonces, hermano, me tocó dar algunas palabras ahí en un lugar donde se velaron los restos y había muchos testigos ahí. Pero entre todos los testigos que había mucha gente que me conoce a mí desde hace 30 años atrás. Entonces me tocó mi corazón cuando uno de los hijos del hermano que partió tomó la palabra y dijo, trayendo a mi memoria los años pasados, quiero decirles que hace 34 años conocí al hermano Haroldo Herrera. Cuando hace 34 años mi madre, dijo el varón, partió a la presencia del Señor. Él vino de Quetzaltenango con un grupo de hermanos y vinieron a asistirnos con palabra y a bendecirnos en el momento tan difícil que estábamos viviendo por la partida de mi madre, dijo el hermano. La madre de él murió de 48 años. Le pusieron una inyección y le contaminaron de tétanos. Y en menos de 24 horas se murió. Era una sierva de Dios. Ella oró por sus hijos, profetizó de sus hijos, ministró sobre sus hijos diciendo, mis hijos serán ministros del Señor y yo se los entrego al Señor para que sean
ministros del Señor, y dobló rodillas y oró por ellos y intercedió por ellos. Su anhelo más grande, el de esa mujer, era un día verlos hechos ministros de Dios. Y aunque ya no lo vio, pero Dios sí se lo concedió. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Y entonces dijo esas palabras. Entonces vine, hermano, y recibí un mensaje bien hermoso. Y cuando me tocó la participación, les dije: hermanos, escrito está que si el grano de trigo cae a tierra y muere, producirá mucho fruto. Y la madre de mis hermanos hace 34 años cayó a tierra como un grano de trigo que cae, muere y produce fruto. Y a través de la muerte de ella, yo conocí a sus hijos y conocí a su esposo y a esta familia. Y por venir y traerles palabra de Dios desde Quetzaltenango para consolarlos y bendecirlos, se abrió una puerta de parte de Dios. Con la muerte de esa sierva se abrió una puerta. Y esa puerta fue la casa de la familia Martínez. Que después de que se llevó a cabo el sepelio, nos despedimos, y al despedirnos oramos por ellos. Se movió el Señor, habló el Señor por su espíritu, y ellos nos dijeron: cuánto desearíamos que ustedes volvieran y nos volvieran a traer palabra. Los recibiríamos en nuestra casa y ustedes no tengan pena, ahí los vamos a alojar si vienen, y ahí les vamos a dar de comer, y va a ser un gran privilegio el volverlos a tener. Nosotros que estábamos inquietos y anhelando predicar la palabra, vimos una puerta abierta y a los 8 días estábamos de regreso. Y cuando les avisamos que vendríamos, en aquel tiempo no habían celulares, eran teléfonos residenciales, que era una suerte tremenda que en una casa hubiera un teléfono. Y llamamos por teléfono y ellos se prepararon y nos esperaron. Habían como unas 7 personas, ellos y otros 2 o 3. Les compartimos la palabra, se derramó el Señor, nos dieron de comer, nos dieron hospedaje. Regresamos, y cuando íbamos para regresar nos hacen otra vez la invitación: ¿por qué no vienen entre 8 días? Y resultó que veníamos cada 8 días y cada 8 días. Y se fue agregando gente, 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 hasta que nació la iglesia. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Y se inició en la sala de ellos, en un corredorcito. Después ya no cabíamos, nos fuimos al garaje, Ozaguán, era un portón grandón. Y ahí, hermano, ahí predicábamos la palabra, ahí el Señor hablaba. Después nos rentaron un localito y así fuimos iniciando. Y entonces ver ahora a los que estaban ahí y verlos como siervos de Dios, como siervas de Dios, como gente que hoy le sirve a Dios. Entonces Dios me puso a bendecir la vida de esa gente. Bendita esa mujer que un día cayó como grano de trigo a tierra y murió y produjo fruto. Fueron sus hijos que abrieron la puerta de su casa para darle cabida a la palabra, sin saber que estaría naciendo una iglesia en medio o en el seno de su casa. Bendito ese hombre, el padre, que no se opuso para que se hicieran ahí los cultos. Bendito Dios, que pasaron los años y después de 34 años hemos visto cosas grandes y maravillosas. Porque hace como 7 u 8 años atrás Dios me habló, porque hace 15 años yo viajé a Yucatán, y en el viaje a Yucatán fui enviado por el apóstol Sergio, y fui a Yucatán sin conocer a nadie, pero Dios me abrió puertas, hermano, y se produjo un derramamiento del Espíritu Santo, hermano, y hasta me pidieron en una iglesia donde no había pastor y tenían 200 miembros sin pastor, que me quedara y que ellos me daban todo y que ellos se encargaban de mandar a traer a mi familia
y me ofrecieron muchas cosas. Pero yo les dije, voy a regresar y voy a orar. Si Dios me dice que regrese, regresaré. Pero ¿aceptarían ustedes que yo les mande un ministro de los que Dios me ha dado allá en la iglesia y que ustedes lo reciban y que si quieren se los mando por 2 meses y lo oyen y que fluya? Y si es él el indicado, pues que ustedes me lo manifiesten. Hermano, me regresé y en el avión, en el vuelo del avión, el Señor me habló y me dijo, me vas a ofrendar a este hijo espiritual, Antonio Martínez, y a su esposa y a sus hijos, y los vas a enviar. Entonces yo traía ese mandato de Dios, y el día domingo que me presenté a la iglesia, cuando subí al culto les conté lo que había pasado y lo que Dios me había hablado. Llamé al hermano Antonio al frente, a su esposa y a sus hijos, y les dije, Dios me habló que ustedes se van para Mérida, Yucatán, porque Dios los está llamando a un ministerio, y que ustedes han sido de grande bendición porque ha sido mi mano derecha aquí en la iglesia, pero yo estoy dispuesto a ofrendarlos porque así es la voluntad del Señor. Mire, cuando las cosas son de Dios, un hermano que estaba en el culto, que había venido a visitarnos porque tenía nexos con la familia, levantó la mano y dijo, yo me apunto para ofrendar los boletos de avión de esa familia. Eran 2, 4, eran 6 miembros. Dijo, yo doy los 6 boletos de avión de ida y vuelta y les doy para sus gastos, para que se vayan 2 meses, y si Dios les confirma que se queden allá, pues ya Dios dirá. Hermano, él ofrendó los boletos, se fueron, hermano, fueron recibidos. Antes de los 2 meses llamaron diciendo, por favor déjenlos con nosotros, ya no los regresen, porque están sucediendo cosas tremendas y maravillosas en esta tierra. Han traído una palabra que no se conocía aquí. En Mérida, Yucatán, no había mensaje apostólico en ese tiempo, ni se sabía de cobertura apostólica. Hermano, Dios nos usó como pioneros para desatar esa gloria y esa bendición. Bendito el nombre del Señor. Hermano, vinieron, trajeron un camión de mudanzas, recogieron las cositas que les eran útiles, regresaron vía la Mesía, viajando por todo el territorio del estado de Chiapas, pasaron por Tabasco, pasaron por Campeche, llegaron a Yucatán, llegaron a la ciudad de Mérida. El Señor me permitió acompañarlos para irlos a sembrar ya formalmente. Y hermano, sucedieron tremendas cosas. Y empezó el Señor a hacer cosas grandes y maravillosas, pastores a pedir cobertura apostólica y a suceder cosas tremendas. A los 7 años de ministerio, el hermano allá en Yucatán, Dios me habló porque vi que habían 30 iglesias hijas, más la iglesia central matriz que fue abierta, donde el hermano ministraba, más las otras obras que se abrieron y que se les instalaron, pastor. Entonces me dijo el Señor, él es un apóstol y hay que reconocerlo como apóstol porque tiene la revelación de la palabra, porque tiene la doctrina, porque tiene las características y porque yo lo he llamado. Me fui con el apóstol Sergio, le conté lo que Dios me había dicho, lo que Dios me había hablado a mi corazón. Me dijo, si Dios te lo ha dicho, y yo siento que es de Dios, te voy a acompañar. Y había un evento, que es el evento anual que se hace allá. Me dijo, voy a acompañarte y lo vamos a ir a ungir y a reconocer públicamente. Fuimos, hermano, y nos acompañaron profetas, evangelistas, pastores, maestros y un grupo de apóstoles que nos acompañaron. Fue un evento glorioso, hermano. Se le reconoció de apóstol, un reconocimiento maravilloso. Y el evento estuvo glorioso. A partir de ese momento hubo un despertar de la obra y empezó el crecimiento. Este año, en el mes de agosto, cumple la obra 15 años de haber sido abierta ya. Y en la actualidad hay 50 iglesias hijas
allá en la tierra, en el sureste de México. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Por supuesto, hermano, que hemos pasado momentos difíciles. Porque yo he sido parte. Nos han llevado ante las autoridades. Nos han señalado de lo peor. Y salimos en primera plana del principal diario de Yucatán, donde nos atacaban y decían barbaridades nuestras, que éramos servidores de Satanás y que habíamos llegado a pervertir la cultura y las buenas costumbres de México. Hermano, nos cerraron la iglesia, nos cancelaron la iglesia central, hermano, pero cerraron esa puerta y Dios abrió una más grande de otro lado. Y hermano, mire, Dios hizo que después de todo el descrédito y todo lo que nos hiciera, llegara personalmente el presidente municipal y pidiera el micrófono un día en el culto y pidiera disculpas ante todos los asistentes, estando presente el Ministerio Público, la prensa, la televisión, los derechos humanos, y pidió disculpas al presidente municipal y dijo: quiero pedir disculpas y perdón por el error que cometimos contra esa misión, contra este ministerio, por la mala información que habían dado, pero hoy vengo a pedir perdón y disculpa públicamente y que nos perdonen porque estábamos atacando un movimiento que es genuino del Señor Jesucristo. Y ¿sabe qué dijo? Cuenten con nuestro apoyo, cuenten con nosotros, porque esto es de Dios y perdónennos los inconvenientes y el malestar que les causamos. Hermano, Dios es bueno. Dios es bueno. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Entonces ayer fue un momento propicio para decir ahí a los que estaban presentes: no hemos corrido en vano ni hemos caminado en vano. Nos hemos encontrado en el camino con gente que un día estuvo en la verdad y se torció, con gente que un día estuvo en la genuina doctrina del Señor y ahora ataca la doctrina, con gente que creyó en el arrebatamiento y ahora no cree y es opositor a esa enseñanza. Hermano, nos han atacado, pero hermano, a veces uno siente que uno no ha hecho nada. Pero cuando mira el fruto en los hijos y dice uno: ¿quién pudo haber hecho esa gran cantidad de congregaciones? ¿Quién? Solo la mano bendita del Señor. Así que, hermano, usted es un Timoteo, ustedes, hermanas, son Timoteas de Dios, de Cristo y de nosotros como ministros. Guardémonos, sepamos que el tiempo que estamos viviendo es un tiempo calamitoso, terrible, no solamente en lo espiritual, principalmente en lo espiritual, pero también a nivel social, a nivel económico, a nivel de las naciones, de los pueblos. Hermano, estamos viendo cosas tremendas, leyes que se están aprobando que van en contra de la voluntad de Dios, cosas que nosotros solo nos las imaginábamos antes y que hoy son una realidad. Pero aún así, Dios nos ha guardado y nos guardará todavía. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Quiero decirle que el que comenzó en nosotros la buena obra, ciertamente la perfeccionará en ti, en tu familia, en tu casa, hasta el día final. Dale un fuerte aplauso al Rey. Hermanos amados, vale la pena caminar detrás de un ministerio genuino de Dios y esperar el turno para que Dios nos levante. Porque si Dios ha determinado levantarte, ¿quién soy yo para no dejar que Dios te levante? Si es más poderosa la mano del Señor, porque quien levanta a los ministros no es el hombre, es Dios. ¿Cuántos dan gloria al nombre? Nosotros lo reconocemos a nivel
de la congregación, a nivel de la iglesia, pero Dios ha hecho saber de un ministerio genuino aún a las potestades en los aires y en el universo. Somos conocidos como siervos del Señor. Vale la pena, hermano, que no se desanime tu alma. Cobra ánimo, fuerzas y sigue adelante. Guarda tu corazón. Sobre todas las cosas, guarda tu corazón. No abras tu corazón con cualquier persona. No le sigas el juego a las palabras, al enemigo que te lanza un dardo, que te tira un anzuelo para ver qué saca. Guárdate, cúbrete, que la cobertura sea para ti una realidad y no solo un concepto. Que te cubras y te metas debajo de la sombra de las alas de Dios. Ya vio, hermano, que no era el mensaje que yo traía para esta mañana, pero Dios me metió a esto. ¿Por qué sería que el Señor me metió a esto? Porque Dios se anticipa ante los peligros de la noche y manda a sus 60 valientes con espada, que son diestros para manejar la espada y para velar por la carroza donde va Salomón, que es Cristo, y lleva a la doncella preparándola para el pronto arrebatamiento y las próximas bodas del Cordero. Hay 60 valientes que hablan del cuerpo ministerial de Cristo aquí en la tierra, y dice diestros, valientes y diestros para manejar espada. La espada es la palabra, y Dios nos va a hacer el diestro para saber manejar la espada. Por más que el diablo te quiera entrar para botarte, y usando la misma palabra de Dios para confundirte, tú vas a tener el discernimiento de Dios, la sabiduría de Dios, la autoridad de Dios, la cobertura de Dios para derrotar al diablo, diciéndole: no es así, diablo, escrito está, solo a tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Dale palmas al Rey. Dale palmas al Rey. Dios me pone que te cubra a ti, y que cubra a tus hijos, y que cubra a tu esposa, y que cubra tu casa, y que cubra tu vida. Porque más de algún peligro se cierne, pero Dios se anticipa para que cuando llegue el diablo salga derrotado. Porque hay sangre untada en el dintel y en los postes de tu casa. Y el que te quería matar, robar y destruir no podrá entrar. Saldrá huyendo cuando mire la sangre del Cordero untada en el dintel y en los postes de tu casa. Póngase de pie mientras los hermanos me ayudan a ministrar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pónganse de pie. Ya nos vamos a ir. Ya nos vamos a ir. Oh, levanta tus manos. A ti. Qué lindo. Dios es lindo, Dios es lindo. Dios tiene cuidado de nosotros. Dios no te dejará ni te desamparará. Te sostendrá con la diestra de su justicia y de su poder. Acalabajaba raíz aquí en el soja. Shoanda rebalova ruba basa Que las debilidades ya. Acaleba. Dios está aquí, hermanos, Dios está aquí. Levanta tus manos en alto. Bendito, bendito, bendito. Tu amor. Cúbreme con tu amor, rodéame. Déjate cubrir por el Rey.
Él cubre tu vida, tu casa, tu familia, tu esposa, tus hijos, tus nietos. Cerca quiero estar. Eso es, hermano. Y antes será Nuevas fuerzas. nuevas fuerzas yo Agarra nuevas fuerzas. Agarra nuevas fuerzas. Agarra nuevas fuerzas. por el poder de tu amor. Agarra nuevas fuerzas. Te quiero ver. Vengo a cubrirte y a bendecirte. Para que cuando llegue el ataque del enemigo a tu vida y a tu casa, a tu ministerio y a tu familia y a tu trabajo, no prospere ningún arma forjada contra ti. Que cuando llegue el brujo y el hechicero para querer destruir lo que Dios te ha dado, para que cuando llegue Janes y Jambres que se oponen a la verdad no puedan hacer nada. Desvanecerá. Oh, calababa Isa, Isa, ¿quiénes son? Por el poder de tu amor. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Eso es, eso es. Sientes llorar, sientes gritar. Dale libertad. Aquí estás en la casa del Padre, de nuestro Padre, y tienes libertad aún para gritar como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Así clama a ti, oh Dios, el alma mía. Bendito tu nombre, bendito tu nombre, bendito tu nombre. Bendito tu nombre. Vengo a atar todo espíritu de engaño, de confusión y de error. Vengo a cancelar toda obra del diablo en el nombre de Jesús. Vengo a bendecir la puerta principal de tu casa. Cerca quiero estar. Que todo enviado del diablo que llegue a tocar tu casa o tu negocio o tu empresa salga avergonzado. Que tú marques la diferencia. Marca la diferencia. Marca la diferencia. Marca la diferencia. Oh Dios, oh Dios, oh Dios. Guárdanos en estos tiempos calamitosos. Guárdanos en estos tiempos peligrosos. Guárdanos en estos días difíciles. Guarda nuestra salida. Guarda nuestra entrada. Que Dios guarde tu vida. Que Dios guarde tu salida y tu entrada. Que Dios te dé ángeles protectores y guerreros. Que cada vez que salgas de casa, salgas cubierta. Y cuando regreses cubierta y en victoria. Que ningún arma forjada contra tu vida pueda prosperar. Condenamos toda lengua que se levante en juicio contra tu vida,
porque esta es la herencia de los siervos del Señor. Que la sangre del Cordero sea como señal sobre tu vida. Que ningún incircunciso y inmundo no pueda poner su mano inmunda sobre tu vida. Reciba la bendición. Reciban la bendición del Padre. Reciban la bendición del Hijo y del Espíritu Santo. Reciban la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios les envía una especial bendición a ustedes, a su vida, a su familia, a su casa, a su trabajo. Y verán cosas grandes. Verán cosas grandes que Dios va a hacer con ustedes. Dios va a derramar su bendición especial para honra y gloria de su santísimo nombre. Dios lo que mira son los corazones. Qué lindo, qué lindo. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Que Dios cubra a mis hermanos y hermanas. Sean cubiertos todos. Se ha cubierto el pueblo. Aún los que no vinieron sean cubiertos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Seas cubierta. Seas cubierta y bendecida. Seas cubierta y bendecida. Seas cubierta y bendecida, mujer. Y que esa cobertura alcance a tus hijas y a tus nietos y a tu madre. Majestad y reino poderoso. Poderoso. En potestad y imperio poderoso. Poderoso. En majestad y reino poderoso. En potestad de imperio poderoso. Bendito, 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 bendito. Dios te toca para bendecirte, para quebrantar el poder del enemigo sobre tu vida. Un toque de Él es suficiente, más que suficiente. Recibe ahora. Poderoso.